sociedad de polos tan opuestos, polos ricos y pobres. Me quedo mucho con esto que vos decías, Anabela, viste, cuando todo da igual y no hay sanción, y bueno, siga, siga. Cuando las leyes no se cumplen y cuando no hay normas claras de convivencia, donde se castiga al que moralmente, dentro de las normas que planteó ese país, puede estar de acuerdo o no, vivís ahí, las respetás. Ya vamos a ver en los conceptos de Estado que, estando dentro de X territorio, bueno, vos tenés una legislación que tenés que respetar. Si da igual y la moralidad se corre, lo moral se corre, no la moralidad, lo moral se corre, y no hay castigo y no hay sanción, es un siga-siga. Y pasa que en la zona de Latinoamérica, que por supuesto es rica y tiene polos, pero otros países también tienen polos ricos y polos pobres, y no tienen los niveles de corrupción que tiene América Latina. Y ojo, porque está muy ligado a nuestro sistema judicial, donde da todo igual, donde la gente no rinde cuentas, donde no rendir cuentas es normal. Porque si vos tenés que rendir cuentas y rendís cuentas con tu patrimonio propio, vamos a ver si te da igual. Entonces, ojo en dónde ponemos el foco para darnos cuenta, che, ¿por qué es tan corrupto? ¿De dónde viene? ¿Es un problema de desigualdad? Podría ser. ¿Es un problema cultural? Podría ser. O podría ser gotas que van llenando un vaso donde las reglas se corren. Y cuando las reglas, es como a los hijos. Si vos le corres la regla, bueno, va a tirar de la cuerda. Y tira. Y no tira. ¿Hasta cuándo aprendes a no tirar de la cuerda? Cuando la regla es regla y la regla se cumple. Entonces, ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con Argentina? Donde las reglas no son tanto, donde se cumplen para algunos y no para otros, y ya por ende dejó de ser justicia, donde el político, no me importa la ideología que tenga, no importa, miren que los conozco desde la democracia para acá todos, he trabajado, donde el político está acostumbrado a no rendir cuenta, donde pide créditos internacionales. Yo fui testigo, crédito internacional, y vos tenés que rendir cuentas obligatoriamente. Es un dibujo, no rinde cuentas y no le importa. ¿Dónde la viste? O sea, entonces cuando vos no rendís cuentas y pensás o te creés que lo que estás administrando es tuyo, donde vos sos gobernador de una provincia de 10.000 años y te crees que sos el dueño, y usás la plata para sí, eso es corrupción. Y no tenés una ley que realmente te esté legislando, porque vos estás acostumbrado a no rendir cuentas. Entonces, vos, causales de por qué se instala la corrupción. Y no hay una única respuesta, pero estemos atentos a qué nos pasa para que exista tanta corrupción y cueste mucho salir de eso. ¿Sí? Que lo van a ver con el autor correspondiente. Continuamos. Vamos. Aguarden un segundito. Compu. Tomen apuntes, sí, de los conceptos, porque los conceptos ya entran dentro del parcial. Ya es parte. Porque de hecho es de ahí a desarrollar. Bueno, la próxima palabra, Ahí vamos, ¿no? ¿pueden ver? Sí. Queda ¿Qué poquito, piensan? chicos, ¿eh? Última conexión es esta. Vamos, vamos. ¿Qué es planificación? ¿Qué piensan cuando escuchan planificación? Una organización. Está muy bien, Bueno, organización. Cabe orden, proyectar, tiempo, proyección, anticipación, estrategia. bien que lo han hecho a lo largo de la carrera, ¿eh?
Totalmente. ¿Qué damos primero? ¿Qué materias damos después? ¿Cómo son las correlatividades? Ahí surgió la parte estratégica más importante, como palabra más Bien. plan, programar, prever, anticipar, metas, estructuras, planear futuro. Muy bien, estrategias para un fin. Bueno, hay de todo. Es de Acá todo. lo que les puedo contar es el concepto de planificación de Carlos Matus, que es un concepto bastante largo, pero tiene muchos detalles. Con Lore después van a ver lo que es planificación, pero específicamente lo que es planificación estratégica. Pero bueno, esta es una base. La voy a leer de una y después la vamos a ir charlando de a poquito para entender. Porque Carlos lo que quiso es meter todo, que no se le olvide nada, y lo hizo muy grande, demasiado grande. Entonces dice que planificación es la expresión formal de un proceso dinámico y armónico de toma de decisiones presentes, en la que la racionalidad de estas se juzgarán permanentemente en en forma dependiente del curso futuro programado para la economía, y en que la sociedad participa organizadamente tanto en el proceso de decisiones inmediatas como mediatas, como tomando responsabilidad directa en su ejecución, siendo este proceso realizado bajo normas preestablecidas de funcionamiento arraigadas en la organización administrativa propia. Los planes y decisiones son así producto de un mismo y único sistema. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos hablándolo de a poquito. Dice que es la expresión formal, o sea, significa que tiene que estar escrito, que tiene que haber una intención clara, que tiene que estar formalmente explicitado, porque si no está escrito, nada existe. Si no se hace bien formalmente, todo se diluye. Y el proceso tiene que ser dinámico y armónico. ¿Por qué? Porque nuestro contexto es cambiante, cualquier contexto es cambiante y se tiene que poder modificar y tiene que tener sentido, tiene que tener armonía, por supuesto. Dice que este proceso dinámico y armónico es de toma de decisiones presentes, presentes ahora. ¿Por qué tan importante el presente? Uno piensa planificar es a futuro. Lo importante, ¿por qué el presente es importante? Porque las decisiones que tomemos hoy o las actuaciones que tomemos hoy va a lograr que lleguemos a ese futuro. Y también va a ser la justificación de gobierno, de por qué estamos haciendo las cosas hoy, porque buscamos ese futuro. Bueno, ahora tenemos que ajustar para tener crecimiento, tenemos que tomar ciertas decisiones, poner los números más claros para lograr un crecimiento, para lograr una estabilidad, para bajar la inflación. Pero es la justificación de gobierno de hoy, de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y por supuesto, volviendo, estas se van a juzgar permanentemente en forma dependiente del curso futuro programado para la economía. Porque si estamos ejecutando el plan por varios meses y vemos que no llegamos a ese futuro deseado, que no obtenemos ese crecimiento, esa baja inflación o lo que sea que estemos buscando, no lo logramos, bueno, ¿qué pasó con el plan? ¿Se ejecutó mal? ¿Se planificó mal? ¿Qué pasó que no llegamos a ese futuro programado deseado? Adicionalmente, este concepto agrega que la sociedad participa organizadamente tanto en el proceso de decisiones inmediatas, ahora como mediatas, un poco más tarde. Y esto habla de que la sociedad debe participar. Nosotros estamos acostumbrados quizás a dar el voto y ya está. De bueno, vamos a votar porque es obligatorio acá y ya nos desligamos. ¿Por qué? Porque estamos con mil cosas, tenemos mil problemas, entonces delegamos nuestra potestad, porque el poder está en el pueblo, le delegamos nuestro poder hacia nuestros representantes legales. El tema es que quizás deberíamos estar más presentes para justamente pedir que se rindan cuentas, pedir que cualquier tipo de peticiones que tengamos que hacer.
No tanto a nivel nacional, a nivel municipal han habido un montón de pruebas sobre, más que nada, presupuesto participativo, para que la gente vaya proponiendo ideas de mejora para su municipio y se vaya votando y se vaya ejecutando y se le va otorgando un cierto presupuesto, pero a nivel nacional ya es mucho más complicado, ¿no? Pero toda la bibliografía habla de que es importante que el pueblo participe y que tome responsabilidad directa de su ejecución, de que se ejecute justamente ese presupuesto, siendo ese proceso realizado bajo normas preestablecidas de funcionamiento arraigadas en la organización administrativa pública, que es un poco lo que hablábamos al principio de expresión formal, que tiene que haber una cultura de la planificación, tiene que estar estructurado, tiene que haber responsables, tiempos, qué recursos se van a requerir, cómo se va a medir, cuáles son los indicadores de medición para ver si estamos llegando o no al objetivo buscado. Y por último, lo que habla es que los planes y las decisiones son así producto de un mismo y único sistema. Piensen que la Facultad de Lomas o la Facultad de Ciencias Económicas es una unidad funcional chiquitita que va a planificar, pero también le va a reportar al rectorado. El rectorado le va a reportar hacia arriba y así hasta llegar al gobierno nacional. Es decir, que toda la planificación debe bajar y debe subir. Todo debería estar coordinado. No debería la Facultad de Lomas, por ejemplo, estar en contra de una decisión del gobierno nacional. Debería estar todo totalmente alineado y ser producto de un único sistema. Una bajada de línea, que es un poco lo que se hace el presupuesto, y subida de cómo lo vamos a ejecutar y qué tipo de presupuestos necesitamos de ellos. De todas maneras, vamos a tener una clase entera con la profe Lore sobre todo lo que es planificación y van a hablar un montón más de esto, Sí. pero no haberlos mareado. Y nos vamos a dar cuenta que el concepto de Matus, ¿ves? Por estas cosas, Ceci, te decía, a veces tomamos algo de la bibliografía obligatoria, pero la tomamos en pos después de analizarla al hoy. Si yo tengo que analizarla al hoy, esto tiene una buena fundamentación, pero no es la totalidad. Y aparte le ves, ¿qué me pasa a mí con Matus? Bueno, tiene el sesgo de, él fue ministro de Economía en Chile, fíjate que habla de economía, y en realidad cuando hablas de planificación y sobre todo a nivel Estado, es mucho más grande. De hecho, yo me especializo en planificación estratégica en el ámbito público, trabajo con distintos ministerios o secretarías, y se va trabajando de otra manera. O sea, esta es la base, tiene mucho de concreto que sí hacemos, que sí se hace, pero esa es una pequeña base. Y hay algo que dijo y marcó muy bien Romy, y ustedes lo pusieron en la nube, cuando hablan de planificar siempre están hablando de algo proyectado, de algo a futuro, y en realidad cuando hablamos de planificación ya vamos a arrancar con el dios Jano, un dios que tiene doble mirada. El concepto de la planificación siempre son las dos caras, una cara que mira el pasado, porque si vos no tenés en cuenta el pasado vas a planificar bastante mal, porque no tenés en cuenta y vas a cometer mismos errores. Proyectás hacia el futuro, haces prospectiva, pero tenés que partir de un presente, porque vos estás parado hoy acá por X causas, con X políticas públicas que llevaste adelante. Y ahí vamos a aprender lo que es situación actual, situación deseada. Entre la situación actual, Argentina hoy, ¿dónde está parado? Situación deseada, Argentina, ¿dónde quiere estar? Bueno, de acá para acá hay una brecha, y esa brecha se debe cerrar con... ¿Con qué la cierro? Los escucho. ¿Con qué creen? ¿Con qué cierro la brecha de donde estoy? Ustedes. Tengo que cerrar la brecha, pero acá a nivel Estado. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde quiero estar? Eso me marca un campo de diferencia, hay una brecha. Tengo que hacer un análisis prospectivo y ejecutar. Tenés Sí, que hacer un teniendo análisis. buenas Contesto políticas eso. públicas. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo sé si no se tienen claras las políticas públicas, no lo podés hacer.
tenés que establecer políticas públicas que cierren la brecha, porque yo puedo armar 2.700.000 políticas públicas que le sirven a un pequeño sector o a mi línea partidaria. Fin. O a este halo que quiero armar cultural mío que se me ocurre a nivel partidario y sin embargo no me cierra la brecha. Es, yo estoy parada acá, ¿dónde quiero estar? Bueno, ¿y qué tengo que hacer para cerrarlo? Bueno, ahí hacemos todo un plan de acción. Es como decía Peter, bueno, hago una proyección, pero hacer la proyección mirando lo que ya hiciste. Mirá hacia el pasado, tené una visión histórica, mirá, proyectate, ponemos diferentes indicadores para medirlo y vamos cerrando la brecha y en lo que es en el ámbito público se cierra con políticas, programas y acciones que cierren esta brecha de donde quiero estar y donde estoy parado. Y eso es lo que vamos a ver y cuán diferente es una planificación cuando es estratégica participativa. No da igual, no es igual. Es más costosa, es más problemática. Tal vez ustedes como, acá porque hablamos del ámbito público, en el ámbito privado, si ustedes son gerentes generales, CEOs de empresa, tal vez no tenés ganas de estar sentándote con todos para hacer tu planificación. Vos tenés idea del rumbo que querés tomar y haces una planificación. Esa planificación tiene un tipo de nombre muy distinta a esta, que es la más normal, donde vos y tu equipo arman la planificación y ustedes se lo bajan a su equipo. Ese acto de decir se lo bajo a mi equipo y lo ejecutamos, porque yo sé para dónde quiero ir, o al menos vamos a ir todos para allá, es un tipo de planificación. No es la estratégica participativa. En la estratégica participativa llamo hasta el portero que trabaja. Y todos armamos la planificación porque mi visión puede no tener en cuenta un montón de aspectos que tienen otras personas dentro de la organización, otros colaboradores, que sí tratan con la gente, con los clientes, con los proveedores o en el ámbito público lo mismo. Y entonces hago una planificación sesgada. Eso ya lo vamos a ver en alguna clase del programa. Profe, es Sí. muy trabajoso, pero en realidad puede ser más efectiva al involucrar a todos los participantes, ¿o no? Tal cual, Cari, tal cual. Por supuesto, yo hago de los dos tipos de planificación, ¿no? O sea, te hago la planificación que me pidas, pero es mucho más trabajoso. A veces hay grupetes que te agradezco consensuar con gente que es solamente opositora. Porque es así, fin. Entonces, como también a veces en las organizaciones tenés empleados que están, viste, para atrás y es para atrás. Piensen que en el ámbito público hay toda una línea de colaboradores que ustedes tienen los que son de carrera y los que son políticos. Sí. Están años. A veces no les importa nada que tu superior sea tu superior, porque tu superior es político y viene ahora y saben que en 4 años se fueron, en 2 años se fue. Entonces, no saben las guerras que hay. Bueno, los que están en el ámbito público lo saben. Entonces, consensuar con todos es difícil, pero te aseguro que es 1000 veces más efectivo. Porque cuando lo lográs, tenés perspectivas que solo no tenías, aunque seas un gran planificador, ¿eh? No es lo mismo cuando tenés los ojos de otro. No es igual. Bueno, lo veremos en casi ya terminando. Después del primer parcial vamos a ver planificación. Continuamos. Chicos, si se corta, se cortó. Si se corta, les deseo muy felices Pascuas. Pero igual quiero cerrar. Así que si están atentos a cuánto falta para poder despedirnos, se los voy a agradecer. ¿Qué nos queda? Quedan un par, pero bueno. Políticas públicas. A ver qué saben de políticas públicas. ¿Qué son para ustedes? Bueno. Ponele bienestar común, ok. Manejo de fondos. Ya empieza a ser turbio esa frase.
Ya me da miedo. Decisiones, necesidades, ok. Pueblo, ok. 2 segundos. ¿Cerró? Sí, cerró. Bueno, ok. Palabra importante ahí que quedó. Decisiones. Las políticas públicas son decisiones. Me gusta. Ojo, como disparador para acordarse para el parcial no está mal. Esto que ustedes pusieron. Está bastante cerquita de lo que sería el concepto real de políticas públicas. Después dice bien común, pueblos, acciones, satisfacer necesidades. Ok, ahí también va en las necesidades. Seguridad pública. Bueno, vamos con el concepto de políticas públicas. Hay un montón de conceptos. No va a ser igual el concepto de políticas públicas del modelo secuencial que vamos a aprender, del apunte de Esteves que podemos verlo, del apunte de Martínez Nogueira, que es un pope de la administración pública. Hay diferentes de Tamayo Sáenz, de Thomas Day. Hay distintos conceptos dentro de lo que se explica por políticas públicas. Acá Romy les pone un concepto que dice, son los proyectos, actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Fíjense que ya acá en este concepto parte de lo que ustedes pusieron en la nube de palabras está, hablamos de satisfacer necesidades. Ahora la pregunta es, yo no me quedo con este concepto, chicos, ya. ¿Ves, Ceci? Uso los autores para criticarlos. Fin. Pero tiene partes que sí, tiene partes que sí, y ahí vamos. La pregunta es, ¿para qué necesitamos políticas públicas? ¿Qué es una política pública? ¿Cómo nace? ¿Y qué debería resolver si nace para eso? Entonces, fíjense que sí me quedo con satisfacer las necesidades y me quedo con algo que ustedes pusieron que creo que fue decisiones, ¿era en la nube? No sé si vos Sí, podés ver la profe. nube. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque hay un concepto de varios autores que es las políticas públicas son todo lo que los gobiernos deciden hacer o dejar de hacer. Y ese es un concepto más claro, más potente de lo que realmente es una política pública. Es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o dejar de hacer. ¿Necesidades de quién? ¿De la minoría o de la Ajá. mayoría? Ahí está, amigo Peter. Es un temón. Por lo pronto son necesidades de la sociedad. En realidad tiene que ser las necesidades del bien común de la sociedad. Lo que pasa es que el bien común público no es de... Contu, no se te escucha, ¿eh? Estás preciosa ahí atrás, semioscura, con un reflejo divino, pero no se te escucha nada. Perdón. Nada, 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 Ahí, el nada, nada te lo Ahí sí. escuché. que son las necesidades que se deben satisfacer para la sociedad en general, las que deben satisfacer los de arriba para la Claro. sociedad en general. Pero pasa esto, Contu, que es parecido a lo que dijo, creo que Ceci. La sociedad necesita lo mismo. Hay grupos que toman una necesidad y la plantean. De hecho, tenemos varios casos, que no los voy a hablar ahora, porque si no se hace muy largo y sí se va a cortar, y prefiero que entren otras palabras, pero yo les voy a traer casos reales de un sector de la sociedad, de toda la sociedad, pero necesitaba que haya una política pública para el sector que sea, y ahí te va a indicar también la línea política. Entonces, ahí me quedo con las decisiones, porque lo que un gobierno, fíjense, Thomas Day dice, es todo lo que un gobierno decide hacer, ya marca una línea de acción para cubrir necesidades, andás a ver de qué sector, o no hacer,
el no hacer, no lo tomen como de un gobierno ignorante. No hago, bueno, puede ocurrir, no hago porque no sé. Es porque decido que en eso no me meto. Y eso también es política pública, donde el gobierno no se mete porque decide que son otras organizaciones que lo deben cubrir a X temas, o lo tiene que arreglar el mercado, o también marca la línea que tiene ese gobierno. Entonces, el decidir no hacer nada es una decisión. Y en esa toma de decisiones, se supone que es para, las que sí hago, son para cubrir necesidades de la sociedad. Después analizaremos de qué sectores y cuánto, de qué sociedad. ¿Sí? Pero sí tomen en cuenta que la política pública constituye una toma de posición del gobierno, por parte del Estado. En realidad el gobierno es el brazo ejecutor del Estado. Entonces, esa política pública es una posición del Estado frente a una demanda problematizada de una sociedad. Tiene que existir un problema, chicos, para que exista el armado de una política pública. Aunque sea para un sector, no para todo, para un sector. Van a ver que siempre son sectores. Profe, Sí, Cari. que en nuestro país lo que no está bueno es que quizás las políticas públicas tienen que ver mucho con los gobiernos de turno y no se establecen políticas públicas que sean respetadas por todos. Por ejemplo, no sé, en educación, en salud, que lo que Cari. sí ocurre en otros países, que hay cosas que no se tocan por más que suba otro gobierno. Sí, Cari, querida, comparto el 100, el 100% con lo que decís, porque lamentablemente, y de hecho lo he visto, y lo he sufrido, como políticas públicas de X gobierno, suponete que no sea de tu línea política, pero que sí servían, vino el nuevo y las erradicó. Y siempre la paga el ciudadano. Esto de volver para atrás, hacer para adelante, mal, bien, lo que fuere, y volver para atrás, nos retrasa y nos golpea terriblemente. Pero en vez de continuar la idea del otro por ser opositor, prefieren no erradicarla y fin. Ya vamos a ver justamente con esto que vos decís, Cari, hay una diferencia en, que la van a aprender más adelante, sí, qué es una política pública y qué es una política estatal. No es igual, pero lo veremos en otro capítulo. Pero fíjense que de un concepto, ojo, tomás parte, porque cuando lo llevas pasan a hacer otras cosas. Es para un sector de la sociedad. Y tenés ejemplos que te das cuenta, hubo un sector de la sociedad que reclamó tal cosa. Se le buscó una situación, se armó una política pública, pero fue un sector el que reclamó. Y tal vez el otro estaba en contra. Y sin embargo, y no está mal, porque las políticas públicas están para cerrar brechas y por lo pronto siempre en situaciones problematizadas. Tiene que existir un problema de base para que se busque una política pública o política estatal. ¿Continuamos? No sé, ¿vamos bien con el tiempo? Sí. Son y 25, Lore. ¿Cuál ya vamos terminando o ya terminamos? No, todavía faltan un par, pero como prefieras. Creo que falta tecnocracia y después no sé si gobierno, Estado. No, esas las dejo para el lunes. Bueno, podemos hacer un cierre, si querés. O Ok. tecnocracia o cortamos. No, si querés, lo que prefieras. Yo no tengo problema, porque temas tienen miles, chicos. Nos faltó burocracia. Nos faltó un Burocracia montón. también falta. A Por ver, mí, siendo y 26. Ah, bueno, eh, tecnocracia. Cerramos con no. tecnocracia. Como quieras, no, yo lo puse para saber cuál venía, porque es verdad, burocracia está, tiene que estar. Bueno, dale. Tecnocracia última, rapidito, y ¿qué le suena a tecnocracia? Y lo explico. Y sería, ¿Qué pasó? ¿qué entienden por tecnocracia? Que es la última, lo decimos rapidito, y decisiones. ¿Seguro? ¿Están Formación, cambio. seguros? ¿Están seguros de lo que están poniendo? Esa fue la Contu. No, No, dice no. ¿viste?
Dice no. Gestión, gobierno, tecnología en el Estado, expertos, ahí hay uno, Apa, che, no le especialistas, spoilees. Ahí vamos. tecnología burocrática. Bueno, bien, se ha cerrado. Raro, rara esta nube. Sí, no la recuerden mucho, chicos. Algunas partes. Bueno, no Como puedo Cari, no puedo participar en el juego porque no, el celu no me da, pero es como, entiendo que es como el gobierno de Francia, donde solamente llegan los más calificados para esos puestos. está bien, algo tiene que ver. algo, Por Es burocracia. real algo. que en Francia hay una escuela de administración pública que es de élite y es real que entran los mejores promedios, así que sí, es interesante. ¿Qué es la tecnocracia? Es el gobierno de expertos. Tecno es técnico o expertos y cracia es forma de gobierno. Gobierno. Entonces es básicamente el gobierno, es una sociedad sostenida por expertos técnicos que gobiernan, quienes sustentan sus posiciones mediante el método científico. Es decir, que tienen una ley o una idea de fondo, que a partir de ahí es que sustentan sus ideas, sus políticas públicas y todo su accionar de gobierno en base a una ciencia, una argumentación racional y un pensamiento crítico, y que en base a eso brinda soluciones a la población. Y de esta manera las decisiones están orientadas por la ciencia y no por cuestiones ideológicas o políticas, por pasiones, por decirlo así, sino en base a un conocimiento técnico o científico específico. Después vamos a hablar muchísimo más de esto, pero bueno, ¿Y en un general ejemplo de Romy? hay un ejemplo muy importante de un tecnócrata, a decir verdad. A decir verdad, la tecnocracia no es algo muy común a nivel global, no siempre se les han dado las posibilidades, son quienes están un poco en contra de la política y de los políticos en general, pero un ejemplo claro es nuestro presidente actual. Él siempre se jacta de no ser político, de Ser no ser especialista de en la economía. casta. Exacto, él es un especialista en economía y todas las ejecuciones y todo lo que él decide es en base a esa ciencia o ese conocimiento experto que es de economía liberal, que es lo que él propone y él considera que es lo correcto y que es donde va a solucionar todos los problemas que tenemos en la sociedad. Él es un tecnócrata. Y como les digo, no suelen haber un montón de tecnócratas que hayan llegado al poder en líneas generales, en general son los políticos quienes logran llegar, pero bueno, en nuestro caso, Argentina, siempre estamos probando cosas nuevas, intentando mejorar nuestras situaciones y en este momento le tocó la posibilidad de un tecnócrata. Sí. Pero bueno, siendo y media, Lore, ¿querés dar un cierre o alguna consulta más sobre tecnocracia? Igual vamos a tener una clase. ¿No? Bueno, estimados de mi corazón, bueno, ya les dije, ya arrancamos. Cualquier cosa tienen para consultarnos en los mails que están en participantes o los que ya les dimos en el de la comisión a nivel personal. Revisen bien, tengan a mano siempre el cronograma para que sepan qué tema vamos a abordar y los links. Que tengan felices Pascuas, chicos. Descansen porque allá a partir del lunes arrancamos con todo. Gracias. De ser Gracias, profe. honesto, no había escuchado el término tecnocracia. Me sonaba ¿Viste? como tecnología y democracia o burocracia, Ok, te lo tecnológica, pido. pero no sé. Recordalo para el parcial, es de expertos. Expertos. Sí, Y bueno, gobierno de vamos a expertos, pelear. así dijo. Gobierno de expertos.
gobierno de expertos, así Sí. que igual tenemos toda una clase. Y lo que hicimos hoy con la nube de palabras, que muchas estuvieron más que bien, apoyadas en la terminología que usan los mismos autores, piensen que con esto les presentamos el programa de estudios de lo que va a ser la materia. Faltarán un par de temas, pero en realidad cada uno de los que abordamos es una clase. Así que, ¿de dónde partimos? De esto, no es que esto pasó. Partimos de este concepto, si estamos de acuerdo o no, si se lleva a cabo o no, y a partir de ahí desarrollamos la clase. Si lunes nos vemos, hermosos de mi corazón, que Descansen, tengan Vale, buen fin de gracias, Romy. semana. Buen fin de El, semana. el link, Gracias. el link de Zoom, Gracias, felices sí. Pascuas. El link